El modelo emergió primero con la industrialización, o sea, totalmente taylorista, basados, uy, qué pena. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí, sí, señor. Listo. Entonces, totalmente taylorista, donde básicamente es castigado todo error que ustedes cometan. Para este modelo de gestión está basada en minimizar los errores, pero siempre va del top down. Ustedes se preguntarán, si estamos hablando de la época de la industrialización, ¿eso todavía existe? Sí, pues todavía existe. De hecho, hoy en día, cuando estamos tratando de dar como ese marco de identificación de dónde están nuestras empresas actualmente. Yo estoy en la gestión 1.0 y hay muchas organizaciones todavía en la actualidad manejándose bajo estos conceptos tayloristas. Cometer errores era malo, ¿ya? En esos niveles de estandarización, repetición y reducción de la desviación del estándar generaba algo totalmente punitivo, ¿ya? Generar cualquier situación que fuera en contra de los niveles de producción que tenía la organización, simplemente se pagaba. Las metas habían que cumplirse en el 100%. No cumplir las metas era un fracaso, ¿ya? Y obviamente, como le repito, la gestión 1.0, inclusive no lograr las metas era punitivo. ¿Qué es punitivo? Era castigable. Algunas organizaciones hoy en día, de hecho, sé que aquí hay de diferentes países de Latinoamérica, ¿ya? Asistentes, y sabemos que, por ejemplo, miremos las empresas de fútbol. En Latinoamérica los procesos no son tan largos, especialmente en países como Ecuador, como Colombia, como Perú. Los procesos son totalmente cortos y si no hay resultados, automáticamente cambiamos jugadores y cambiamos técnicos, totalmente punitivo. Las organizaciones pasan lo mismo. De hecho, las empresas de fútbol, eso, son empresas. Es de alta producción de dinero, pero siguen trabajando con los modelos de la gestión 1.0, donde está basado ya en lo que diga la alta gerencia, qué es los logros que necesitamos hacer, pero nunca establece de que el equipo es el que de pronto lleva a ese orden del triunfo. Cuando hablamos ya de la gestión 2.0, ese modelo de evaluación que evoluciona la 1.0, donde ya estamos hablando de KPIs, estamos hablando de Balance Scorecard, ya estamos hablando de metas SMART, ¿ya? Logramos, digamos, cumplir ciertos conceptos de las metas logradas, ¿ya? Pero cuando las cumplimos, damos esa bonificación financiera, donde estamos premiándolos y es bueno. Yo no puedo decir que eso sea malo. Lo que pasa es que hoy en día necesitamos hablar de no solo el cumplimiento de metas, porque si usted no llega al 100% porque el mercado le cambió, ¿qué pasa con la gente? Y eso es lo que en este momento estamos tratando de entender los que estamos en este en ese mundo, en el mundo Agile. De hecho, la gestión 2.0 se impregna mucho actualmente en muchas organizaciones, ¿ya? Entendiendo de que sí, vamos a generar metas, pero metas que de pronto en algún momento impartieron con algunos departamentos, tratando de lograr ese empoderamiento también, de decir, vamos a lograr esto y plantémonos nuestras propias metas, pero no eran metas que uno dijera, son metas que van a lograr cambios dentro de la organización, pero sí metas alcanzables por el equipo que las estaba proponiendo. Entonces, esas metas alcanzables a veces pisoteaban a los otros departamentos que sí tenían metas más ambiciosas. Entrar en una línea de confort simplemente por ganar un dinero. Curiosamente, ese modelo de pronto se gesta para la 3.0, pero con otra mentalidad, ¿ya? La gestión de metas sigue siendo establecida por jerarquías, ¿ya? Por el top-down, y generalmente esas metas en cascadas top-down
establecían bajo los mandos medios decir cómo íbamos a lograr dichas metas, pero las personales no existían. Las de los equipos no existían. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente vamos a mirar cómo mejoramos la meta que en algún momento la alta gerencia nos estaba proponiendo. Es importante que sí, las metas se propagan a veces desde el top down, pero hay que alinearlas. No simplemente tengo que establecer esas metas y así se tienen que cumplir, porque las rutas son fundamentales. ¿Y por qué ahorita hablo de las rutas deben de ser fundamentales? De allí parte el famoso KR Master. Ahorita que lleguemos allá nos vamos a dar cuenta. El sistema es menos punitivo y se bonifica, como les venía diciendo, y ya comenzamos a hacer algo que se está utilizando mucho en la gestión 3.0, que es escuchar las mejoras a través del empleado. ¿Y qué es lo que se busca realmente? Que la gestión 3.0 de las organizaciones actuales, hablemos de un Google, Apple, hablemos de Uber, hablemos de Tesla, grandes empresas que ya trabajan con estos modelos de gestión, trabajan en el famoso networking laboral, donde todos tienen relación con todos, donde trabajamos en equipo, que es autogestionados. Eso es el gran modelo de la agilidad, pero obviamente, como se lo digo yo a mis estudiantes de Agile Coach, cuando uno entra en un proceso de Agile Coach, uno debería entender que nosotros ayudamos a nuestros coaches lograr sus objetivos. Ahora la pregunta es, ¿cómo logra usted medir eso? Para eso están estas herramientas. Cuando yo le digo a los del Agile Coach, mire, ¿y cómo van a lograr ustedes que lleguen a ese modelo de implementación gestión 3.0? Así necesitamos Management 3.0. Discúlpeme que meta esos términos aquí, pero es que se debe tocar porque realmente todo esto es una red de métodos y metodologías aplicadas en la agilidad, y los OKR se vuelve una gran herramienta, es un método infalible para lograr dichos objetivos. La respuesta no solo viene del gerente, la gestión es compartida con equipos autogestionados. Y acabo de expresar el concepto, cometer errores no es malo si hay aprendizaje. La variabilidad es importante para la innovación. Resulta de que hoy en día en los equipos autogestionados, cometer un error ya no es punitivo, como en algunos casos de la 1.0, que disminuyó, pero sigue siendo punitivo en la gestión 2.0. Estamos diciendo de que en la gestión 3.0 el error puede convertirse en una enseñanza. Hoy valoramos el aprendizaje, hoy valoramos las experiencias de cada uno. Y estamos en los OKRs, sigue siendo exactamente lo mismo. Vamos a valorar el error siempre y cuando aprendamos de él. Entonces, en síntesis, ¿qué viene siendo los conceptos de OKRs? Los OKRs ayudan a las organizaciones a transformarse en ese nuevo paradigma. Resulta de que uno de los paradigmas es que todo tendría que estar establecido desde la alta gerencia hacia abajo. Hoy en día, la alta gerencia establece una visión, una misión, todos los conceptos estratégicos, ¿ya?, apoyados por unos elementos tácticos de la organización, pero cuando hablamos de los OKRs, hablamos del down al top. Siempre teniendo en cuenta de que nosotros tenemos que alinear las expectativas que se tienen de la alta gerencia con respecto a lo que nosotros desarrollamos para cumplir esas expectativas. Y esos paradigmas se rompen a través de los OKRs cuando estamos hablando de la gestión 2.0 y la 1.0, claro. Ciclos cortos de experimentos, optimización para cometer errores y aprender. Resulta de que los objetivos en OKRs son trimestrales, son a corto plazo. Son manejables y son de alto nivel de respuesta en caso de que no se cumplan ciertos objetivos. No significa que no cumplirlos sea una manera de decir, me voy de la organización porque no cumplí. Hay que ver por qué no se está cumpliendo. Y ir por ese camino y descubrir el por qué no logramos llegar a esas metas del 100%. Sin embargo, en la gestión actual,
llegar al 80 se puede convertir en un triunfo, dependiendo obviamente el ámbito del negocio, dependiendo el tipo de objetivo que se quiera lograr dentro de la compañía. Por aquí veo unas preguntas, vamos a ver. No, por ahora no tenemos preguntas. Cualquier pregunta, por favor, nos las pueden ir haciendo a través bueno, por aquí sí tengo a alguien. Tengo al señor Germán Octavio Vargas Ramírez. La diferencia entre KPIs y OKRs. Wow, esa pregunta es interesante y siempre la hace porque los OKRs son ese camino, ese sendero para lograr metas dentro de la organización. Pero los KPIs se vuelven también ese tacómetro de ese vehículo que estamos llevando que se llama OKRs a lograr dichas metas. Surge que los OKRs son de manera subjetiva, pero cuando hablamos de los Key Results, los Key Results deberían de ser medios a través de los KPIs, ¿ya? O sea que el uno es muy cuantitativo y el otro es subjetivo. ¿Ya? KPI es demasiado cuantitativo, siempre estamos con base al KPI. El OKR se sostiene a través de los resultados claves con la unidad de medida que tengamos basados en los KPIs. ¿Ya? Entonces, siempre van a ser parte. Mucha gente trata de aislarlos. Lo mejor de estos dos métodos es que usted pueda compartirlos, ya, unos muy ambiciosos, muy inspiradores, los objetivos tienen que ser inspiradores, ¿ya? Y lograr esa inspiración de esos objetivos para poderlos medir de alguna manera, que son los KPIs. ¿Ya? Esa sería la mejor forma de utilizar los dos. Los empleados tienen total libertad de establecer metas organizacionales OKRs, dice, pero ojo, cuando hablamos de total libertad significa es basados en los lineamientos de lo estratégico. Porque muchas empresas dicen, listo, vamos a mejorar ciertas áreas o de la organización, pero no alinean con el modelo estratégico que está planteado por la alta gerencia. Y allí es donde a veces fallamos. Fallamos a veces cuando llevamos a la organización a implementar OKRs a través de terceros, y los terceros son los que imponen los objetivos. Ojo, y estoy hablando de imponer, que es lo que no se debe hacer en OKRs. Los OKRs son un consenso organizacional que obviamente nace a través de lo estratégico, pero cuando yo comienzo a desglosar, de acuerdo a esa visión, esa misión, esos key results basados en lo estratégico, comienzan a nacer los tácticos, y de los tácticos nacen los de equipos. Y de los equipos inclusive podrían hacer los personales. Algunas organizaciones nos llevan a ese detalle. Pero obviamente considero en lo personal, el táctico me permite que los equipos puedan lograr apoyar las necesidades que tiene la organización en sus pequeñas gotas para luego, en la suma de todos sus tácticos, cumplir lo estratégico de la organización. Eso es lo que uno debería hacer. Por eso se habla de lineamientos. Ahora, no necesariamente vamos a hablar de el orden del lineamiento estratégico debe existir para poder yo cumplir un OKR. Puede ser que nazca del táctico, por ejemplo, del equipo de producción de Scrum. Mucha gente me dice, ¿cómo así, James? Ustedes pueden generar un modelo de mejora continua para su producto. Ustedes pueden crear un modelo de OKR y de objetivos, por ejemplo, de establecer velocidad y capacidad de los equipos. El proyecto anterior, trabajamos a 250 puntos de historia en este proyecto con sprint de un mes. Miremos a ver si podemos trabajar a 270. ¿Por qué? ¿Por qué, James? ¿Por qué tendríamos que, por qué mejora? Porque la idea es que la velocidad hace que el tiempo sea mucho más corto en el just in time, ¿ya? Y eso sí me permite de pronto tener una medida. Ah, pero miren que si yo hablo de la mejora de resultados de equipo a través de OKRs, puede ser que esté apoyando la iniciativa de algo que tenga la alta gerencia. Es mejorar por ejemplo, las experiencias de los usuarios, de los clientes. ¿Puede pasar? Claro que sí, pero siempre es importante que los OKRs se monten de una manera
que esté basada en las iniciativas de la alta gerencia hacia abajo y que nosotros desde abajo apoyemos esas iniciativas para lograr esa misión y esa visión que tiene la organización. Por aquí tengo otra pregunta. Vamos a ver, dice Edison Hernández, ¿qué diferencias hay entre la certificación OKR Master y la de OKR Professional que tenía ya certificado? ¿Cuál es el valor agregado y si ya se ha certificado antes como OKR Certificado Professional? Bueno, resulta de que sí hay unas diferencias. De hecho, en los materiales de certificación de OKR Master aumentó, hay más detalles, hay más estructura, hay mucho más conceptos. En el profesional, inclusive, tú tenías que pasar con el 60% y se certificabas. Hoy en día, para obtener el OKR Master, tienes que pasar en el 80%, es mucho más fuerte el examen y adicionalmente no solo tienes un título. Lo que pasa es que aquí en el occidente, incluyendo Norteamérica, ya el OKR Master cobra vida. El OKR Champions allá en Europa. O sea, nosotros cuando hablamos de OKR Master y de OKR Champion son dos títulos que vienen en un solo proceso de certificación. Es válido lo de decir que con el OKR Professional debería ser un proceso de actualización. No. Resulta de que, vuelvo y repito, el material tiene mucho más detalle y obviamente se volvió más amplio y por ende es un proceso de certificación totalmente aparte del professional. ¿Listo? Y por aquí tenemos a Daniel Niño. ¿Cómo se alinea un modelo de mejora continua basado en OKR con un modelo de gestión de la calidad tradicional ya implementado en una organización? Interesante. La visión y la misión existe. ¿Cuáles serían los objetivos a establecerse sin importar? Yo y lo dije arrancando la charla, porque muchos modelos tradicionales todavía pueden lograr implementar estos métodos de los OKRs. Obviamente, funciona mucho más eficiente en los modelos de pensamiento ágil. Sin embargo, no puedo decir que en lo tradicional no funcione. De hecho, si usted alinea todo lo que tenga lo, lo que tenga que ver con lo estratégico de la alta gerencia, lo táctico se acomoda con base a los OKRs. De hecho, funciona exactamente lo mismo. La diferencia es que sus equipos van a tener que comenzar a pensar de una manera diferente a lo tradicional. Porque aquí ya le estamos diciendo, nosotros tenemos totalmente una estrategia. Los tácticos, ¿cómo se van a lidiar para darme cumplimiento a eso estratégico? Esa es la pregunta que se debe hacer. Y si estamos hablando de equipos autogestionados, estamos hablando de que en lo tradicional seguimos hablando del top-down, o sea, donde hay un jefe de área y tiene unos colaboradores. Ahora sí, cuando implementemos OKR se supone que no hay alguien que los imponga, sino que el equipo define. ¿Será que ustedes le dan apertura a los equipos para poder definir cuáles serían los objetivos para poder linearlos con lo estratégico? Esta es la pregunta que yo hago como mayor coach. ¿No? Ahí se las devuelvo. Bueno, para los OKRs, digamos, el 40% de las metas se logran desde la gestión, pero el 60% las logran los equipos. Miren que aquí, por eso les estaba contestando ahorita el compañero que si en lo de tradicional se podría aplicar, claro, pero obviamente va a ser un poco más difícil. Sin embargo, traten de trabajar en equipo para lograr esas metas. Miren lo que dice aquí, el 40% la gestión, la parte estratégica lo logra, pero el 60% es del equipo de trabajo. Los equipos actualmente tienen la capacidad de fomentar y están totalmente motivados, porque es que aquí hay un tema de motivación claro. No es solo la parte financiera, es la manera como establece OKRs en el reconocimiento. Porque algunas organizaciones, digamos, bimodales? Porque hay organizaciones actualmente que están en ese proceso de transición, entonces trabajan todavía en lo tradicional, pero haciendo algunos equipos transformándolos allá. Y yo no estoy diciendo en este momento que sean 100% agile, pero implementamos OKRs. Vuelvo y lo repito, es la manera como se elimina. ¿De quién depende un buen modelo de OKRs al OKR Master?
Obviamente el OKR Master tendría que saber y conocer muy bien el modelo estratégico, el modelo burocrático o el modelo tradicional que ustedes tienen en este momento, pero que usted como OKR Master podría llevar y alinear, sin importar si es tradicional o agile, o si es bimodal, mejor todavía, ¿ya? Porque sí se pueden hacer. Digamos que en la línea de tiempo, para que ustedes, eso es más bien de cultura general, ¿ya? En la persona que inventó, digamos, el MBO, que todo es la administración por objetivos o la gestión por objetivos, ya desde 1954. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, Andy Grove transforma a través de Intel y hace que esos MBO se transformen en OKRs, que son los que usamos actualmente. Resulta de que yo en la gestión por objetivos estaba muy top-down todavía. Sin embargo, en el 68 Andy Grove lo interpreta de otra manera, hablando de que ya tenemos que trabajar en equipos, en pequeños equipos autoorganizados. Como esos conceptos fueron muy, digamos, retrógradas por allá, Andy Grove de pronto los planteó y los utilizó y comenzó a tener éxito, pero el señor John Doerr, ¿ya? Es el autor de ese libro interesantísimo, no sé si lo han leído, Mide lo que importa. Resulta de que John Doerr retoma lo que Andy Grove planteaba en Intel y lo implementa en los procesos de Google cuando se vuelve gestor de procesos allá y asesor en Google, ¿ya? Esos son mismos OKRs que estamos hablando del 74 y el 90, del 68, 74 y 99, son los que hoy queremos implementar en el mundo Agile y en el mundo tradicional. Es que si nosotros nos vamos y respondiendo a nuestros compañeros si puede aplicar en metodologías tradicionales, claro que sí. Lo que pasa es que el implementador tiene que ser muy hábil entendiendo cuál es el marco de trabajo que están utilizando en la organización para poder alinear todo lo estratégico, táctico y operativo, ¿verdad? Pero miren que entonces no estamos hablando de un boom, estamos hablando de algo que están utilizando organizaciones actualmente exitosas como es Google, como es Uber, como es Netflix. ¿Por qué dentro de nuestra organización no funcionaría? Ahora, hay que entender que dependiendo de los hábitos, de los ámbitos de trabajo, necesitamos OKRs en el mercado. OKR es máster fundamental para poder generar este proceso de transformación. Bueno, miremos el tema de cuando me hicieron la pregunta de que si son iguales los OKRs, los KPIs o qué diferencia hay. Dije que los KPIs se vuelven como ese tablero del automóvil que indican la velocidad, ¿ya? Sabes cuánto tienes de combustible, cómo estás andando inclusive el mismo tablero te dice cuándo tienes que cambiar el aceite del carro. Los OKRs son ese GPAs para poder que tú logres esas metas. Por ejemplo, en unas organizaciones que empiezan ese proceso de transformación agile, mucha gente me dice, James, ¿yo cómo hago un nivel de co-creación de objetivos con nuestro coaching? Resulta de que los OKR se vuelven esa herramienta fundamental. Recuerden que nosotros, los Agile Coach, ¿ya? Damos pautas para que puedan lograr a través de el propio raciocinio del coach y logre sus objetivos. Pero los objetivos tienen que estar enmarcados en algún lado, ¿ya? Y eso es lo que nosotros buscamos a través de los OKRs. Ahora, los KPIs, como se los manifestaba en algún momento, ya generan, ya esa unidad de medida de cada resultado clave. Miren que inclusive cuando nosotros hablamos de objetivos y para responderle a nuestro compañero que decía cuál es la mejor forma, pues resulta, obviamente esto genera una cantidad de prácticas y no te lo podría hacer en cuestión de segundos, que es lo que tenemos como para responderte la pregunta, pero sí te puedo decir, lo mejor de un objetivo lineado con lo estratégico es que sea ambicioso por parte del equipo. Y para eso hay un OKR Master diciendo, pero venga,
no nos salgamos de las líneas de confort, porque curiosamente cuando se están implementando por primera vez objetivos, de pronto la gente a veces tiene la tendencia a confundir realmente los objetivos que se deben delinear. Ahora, los KPIs en esos momentos se vuelven esa unidad de medida, dependiendo en el ámbito que lo que quieren transformar. Pero no todos los resultados claves están atados a un KPI, pero sí la mayoría, ¿ya? Entonces, en síntesis, ¿qué son los objetivos? Primero, los objetivos no son la meta. El objetivo, que quiero gestionar o transformar, ¿ya? Mi organización a una mentalidad ágil. Meta, generar procesos de entrega temprana en el justo a tiempo a mis clientes. Esas son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí las vemos? Entonces, los objetivos me permiten dicha meta. Los OKRs son ese vehículo. Ahora, normalmente los OKRs y los OKR ayudan a las empresas y equipos y personas a lograr dicho alineamiento. También deben de ser transparentes. Ahí para nuestro compañero, ¿cuál sería la mejor forma? Primero que todo, los OKRs deben de ser transparentes no solo para el equipo y no para toda la organización. No le digamos al equipo de financiero que nosotros estamos trabajando con base a esto porque luego nos copian. Eso no se trata de copia porque es que el departamento financiero y el departamento de tecnología tienen objetivos diferentes, pero esos vehículos tienen que llevar en claro cómo hacen que el cumplimiento estratégico de la organización. Obviamente, vuelvo y repito, bajo los modelos de la gestión 2.0 y trascendiendo a la gestión 3.0 podemos hacerlo, porque aquí ya comienza a cambiar una forma de pensar. Estamos hablando de equipos autogestionados. Cuando yo hablo de equipos autogestionados, estoy hablando de equipos altamente motivados. ¿Cómo me doy cuenta si están motivados? Prácticas del management 3.0, porque es que lo salarial no significa que siempre esté bien motivados. Y eso tiene que ser claro. Si yo quiero generar transparencia dentro de mis objetivos y sacar de la línea de confort a mis equipos, pues el equipo tiene que totalmente estar súper motivado para poder lograr esos objetivos. No están vinculados con la remuneración. Los OKRs no tienen nada que ver con esa remuneración, pero sí con el reconocimiento. A ver, si a mí qué me sirve el reconocimiento. Eso es una forma de pensar tradicional. Hoy en día estamos buscando la maestría, estamos buscando cómo sobrevivir las empresas. Todos sabemos que en el pospandemia muchas organizaciones que no estaban preparadas para adaptarse a ese proceso llegaron a la quiebra. ¿Y cuántas personas se quedaron sin empleo? Usted, si no está motivado con su organización o usted no tiene en sus equipos gente motivada, revise esos conceptos para poder lograr conceptos de OKRs y modelos de métodos y metodologías ágiles. Los equipos tienen que estar bien motivados. Y cuando ya se tiene un nivel de motivación, por ejemplo, salarial, ya lo otro viene por añadidura. Créanme que esto funciona. Si esto no funcionara, por ejemplo, en países como Suiza, donde se trabajan 6 horas con altos niveles de ingresos, pero los equipos son de alta producción y no se requieren 8 horas en el día para generar el nivel de producción que nosotros aquí implementamos en 15 horas o 12 horas o 10 horas de trabajo diario. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, cuando uno viene a implementar modelos de OKRs, uno se da cuenta de que necesita otras prácticas y otros modelos, ¿ya? Pero que es claro, crear objetivos para lograr las metas de la organización es importante. Los objetivos que les decía ahorita tienen que ser inspiradores, basados en qué, en esa gestión que habíamos hablado ahorita de todo el tema estratégico, visión, misión de la organización o lo que está implementando en este momento como estratégico nuestra alta gerencia. Los objetivos inspiradores son retadores para los que están interesados en este proceso de mejora continua. Los equipos autogestionados están buscando dicha mejora continua. Deben de ser concretos, puntuales. Tienen que crear acción. Cuando yo hablo de OKRs, nosotros hablamos de unos key results.
pero hay que tener unas iniciativas fundamentales para poder lograr. Es el cómo vamos a lograr esos objetivos. Recuerden que cuando yo hablo de objetivos, no es que el jefe del departamento diga, es que tenemos este objetivo y lo vamos a hacer así. Resulta de que los objetivos se coeditan en el equipo y las iniciativas para lograrlos se crean y esas acciones se crean como equipo. Eso es importante. Por eso hoy en día no estamos hablando de iniciativas separadas, estamos hablando de co-creación, estamos hablando de equipos autogestionados y autoorganizados. Y normalmente los anuales que tienen que ver con lo estratégico se van revisando cada año, mientras lo táctico y operativo lo revisamos trimestralmente. Porque si yo dejo que simplemente esos trimestrales lo vamos revisando cada 6 meses, se pierde el interés. Y eso son palabras claves de Andy Grove, de John Doerr, en su libro, en el modelo que él crea de OKRs que implementó en Google. ¿Qué serían los resultados claves entonces? Son ese marcador de referencia y monitorizan cómo llegamos a ese objetivo. O sea que si yo semanalmente estoy revisando si mi OKR para luego definir que el OKR se cumplió en el trimestre, ya pueda tener yo al menos la unidad de medida que los resultados se están cumpliendo para tomar las acciones pertinentes. Los resultados clave deben de ser específicos, factibles, incluye cifras. Mire, aquí están los famosos KPIs, incluye cifras. Verificables y medibles, nuevamente, realistas. Yo no puedo establecer objetivos cuando los resultados claves de ese objetivo son irreales. Pero entonces, ¿cómo los cumplimos? ¿Ya? Y obviamente está apoyando todo lo que son equipos, empresas, equipos y personas al logro de estos objetivos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O de qué se trata hacer ese OKR Champion? Ya sabiendo de qué se tratan los OKRs, hoy en día, y para los que son OKRs profesional, saben que en este momento tenemos que lograr nuevamente ese proceso. Necesitamos apersonar, así como el Scrum necesita el Scrum Master para poder, para hacerlo como dice la guía, el OKR Champion u OKR Master, que es la certificación que se logra en este proceso, ¿ya? Las dos certificaciones con el mismo examen, señores. Tengan presente eso. Lo que pasa es que el OKR Champion se utiliza en el rol en Europa y el OKR Master aquí en el occidente, pero es la misma certificación con el mismo examen, ¿listo? Entonces, diferencias, el professional, usted tenía uno como professional, pero la información no era tan detallada. Hoy nos están diciendo que nosotros aplicamos los OKRs como OKR Master, donde tenemos una cantidad de responsabilidades, ¿ya? Entre esas, orientar y capacitarse sobre cómo armar o establecer la declaración de misión de una organización. Miren que hoy en día, en los modelos de networking de las organizaciones, muy conocido como la ley del cliente, esa manera de armar y establecer la misión y la visión ya no era como antes. Que la visión en el 2025 tenemos que ser la organización más productiva en el ámbito de la producción de zapatos. No, ahorita hoy en día ya no miramos de esa manera. ¿Ya? Son mucho más inspiradores esa visión, esa misión. Y obviamente los objetivos a largo plazo, ¿ya? Pueden dar resultado siempre y cuando los tácticos, que son los trimestrales, o de equipo, que son trimestrales, puedan lograr alinearse con las necesidades de esa visión y esa misión. Resulta de que esto no estaba dentro de los conceptos del OKR Professional. El OKR Professional está muy basado, ¿ya? En lo que ya tenía la visión y misión de la empresa. Hoy en día estamos diciendo que también orientamos como OKR Master a la organización en una nueva declaración de misión, ¿ya? En una nueva declaración de visión de la organización. Tenemos que apoyar esas iniciativas para cambiar ese modelo tradicional, porque recuerden que cuando nosotros cambiamos la mentalidad tradicional a lo ágil, ya estamos cambiando inclusive estos conceptos de la organización.
Trabaja con los gerentes para establecer los OKRs de tus equipos y asegurarse de que la organización avance hacia la consecución. Los gerentes se vuelven esos sponsors, ¿ya? De por sí, cuando uno establece este tipo de modelos, ya debe tener unos objetivos claros, que obviamente a través de la gerencia y a través de la inversión, porque es que establecer también requiere inversión en algún momento. ¿Y quiénes son los que avalan todo ese proceso? La misma alta gerencia, ¿ya? Voy a contestar antes 2 preguntas más y le damos continuidad. Dice Liliana Rubiano, ¿podrías colocar un ejemplo de KPIs y otro de OKRs de casos de gestión humana, por favor, en temas diferentes de selección? Si me lo dejas ahorita, te lo escribo entonces ahí porque esos ejemplos son larguitos. Ay, ya casi se nos termina la hora, pero sí sería interesante mirarlos desde ese punto de vista. Sin embargo, en gestión humana, normalmente, dependiendo del tipo de recurso que estés o de las personas, porque es que en la agilidad ya nosotros no hablamos de recursos, estamos hablando de las personas, cuáles son los perfiles que se requieren, cómo los deben de conseguir, cómo alinean la mejor consecución de esas personas para la organización. Hay muchos. ¿Cómo logramos establecer el mejor proceso de selección? ¿Cómo mejoramos el proceso de selección? Esa sería interesante, ¿ya? Obviamente hay que establecer el diagnóstico previo de cómo están en ese momento para saber a dónde lo quieren llevar. ¿Cuáles son los objetivos de ese departamento de recursos o ese departamento de selección? ¿Ya? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, Liliana. Lo que pasa es que ahí sí hay que establecer a través de un OKR Master ese proceso de implementación, pero para ello se necesita también un estado previo, porque yo no puedo mejorar algo que no sé cómo está. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí le respondo de esa manera. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces para terminar, que ya nos faltan unos minuticos. ¿Ya? Identificar oportunidades para fusionar los OKRs del equipo, de equipos individuales identificar las ineficiencias. Ese es el diagnóstico que le estaba comentando a la señora Liliana ahora. Comprender el estado de los OKRs en todos los equipos. ¿Ya? Resulta de que hay organizaciones a través de los OKR Professionals que han establecido pequeños niveles de mejora a través de OKRs, pero no alineados con lo estratégico. Ahí es donde el OKR Master se vuelve muy eficiente, porque ahí es donde le está diciendo a usted, mire, estos objetivos son muy buenos, muy interesantes para su departamento, pero ahorita, ¿cuál es el OKR que usted tiene alineado con la misión y misión que tiene la organización? No significa que esté mal, porque es que mucha gente dice, sí, pero es que yo quería mejorar el funcionamiento de mi departamento o de mi área. Sí, está muy bien, pero hoy en día siempre tenemos que hablar de la mejora continua basada en lineamientos. Y allí viene fundamental el tema de OKRs y a través de los conceptos de OKR Master, que no lo teníamos en OKR Professional. Sí hablábamos de algún momento alinear ciertos conceptos, pero hoy en día le hace mucha fuerza y especialmente al modelo del círculo dorado, porque hoy hablamos es en satisfacción al cliente. ¿Cuál es su cliente de recursos, departamento de selección? ¿Cuál es su cliente? Entonces, mire cómo mejora con base a esos planteamientos que quieren hacer con OKRs. Construir a la formación de nuevos miembros, ¿ya? Resulta de que a nuestra organización están llegando constantemente personas nuevas. Si yo ya implementé un proceso o un método de OKRs para la organización, a esas personas hay que capacitarlas. Yo no puedo pretender que entren nuevos y dejar que esto coja volumen con gente que de pronto no conoce de qué se tratan los OKRs y simplemente le doy continuidad a través de la capacitación. Ayuda a arrastrar los OKRs dentro de los diferentes equipos semanalmente. Y ese OKR Master tiene que estar en pro, ya no solo de un equipo, los diferentes equipos. Recuerden que una misión y una visión, todo lo que tenga que ver con lo estratégico,
¿ya? Imparte hacia todos los departamentos o áreas que tiene la organización. Puede ser que la organización hable de 2 OKRs en el año y de esos 2 OKRs cubra todos los departamentos o áreas que tiene la empresa. Y entonces el OKR Master tiene que estar revisando constantemente que estén funcionando y que semanalmente se hacen las retrospectivas de cómo va esa inspección de esos OKR semanalmente para que trimestralmente luego evalúen cuánto cumplimos de ellos. Recuerde que hoy en día, a través de la gestión 3.0, puede ser que en el Moonshot estemos hablando del 70-80% de cumplimiento y puede ser exitoso. Obviamente, cuando tenemos líderes ágiles, donde se hace liderazgo con la gestión por excepción, pues hay líderes que de pronto comienzan a observar por qué no llegamos a ese 30%, qué habrá pasado, ¿ya? Esa gestión por excepción sí que se hace importante en los líderes ágiles. Ayuda a la organización a preparar OKRs trimestrales, todo basado en los conceptos estratégicos, tácticos, ¿ya? Y organiza eventos anuales de OKRs de apertura y cierre, para saber si eso táctico cumplió y alineó con lo estratégico y revisar anualmente si le dimos cabida al cumplimiento de esa visión y esa misión que estaba esperando la organización y todos sus esfuerzos. Bueno, mientras Norma nos dice ahorita en este momento, les quiero dar las gracias por haber asistido. Lo que hicimos hoy fue entender por qué es importante tener un OKR Master. Es importante tener un OKR Champion dentro de la organización, porque no es solo decir vamos a implementar OKRs, sino que hay alguien que se debe encargar. De hecho, en los modelos de OKR Master vamos a hablar del OKR Owner, ¿verdad? Porque alguien se tiene que encargar de cada uno de los OKRs, porque obviamente el OKR Master está enseñando cómo se hacen, cómo se implementan, cómo se alinean, las mejores prácticas para crear los OKRs y está vigía a que las cosas de pronto estén funcionando, se vuelve un facilitador para el cumplimiento de dichos OKRs.